Ella había sido la mujer más hermosa del pueblo, pero llevaba la vida más miserable. Cuando estaba ligeramente ebria, podía volver loco a todo el lugar, y cada día llegaban tantos hombres atraídos por su fama, que incluso había que sortear turnos para tener la oportunidad de pasar una noche con ella. Sin embargo, detrás de esas miradas llenas de deseo, los ojos de Ela siempre permanecían vacíos y tristes. A menudo recordaba a su madre, ya que era hija ilegítima de ella, y de un duque que nunca las había aceptado de verdad. Cada vez que el duque visitaba la casa, su madre le hacía ponerse la ropa más bonita con la esperanza de obtener el reconocimiento de su padre, pero solo recibían negaciones y humillaciones. Pronto, madre e hija fueron expulsadas de casa, sin ingresos ni un lugar a donde ir, y finalmente su madre murió en una cama de hospital, mientras la crueldad del destino apenas comenzaba. Más tarde, Ela fue comprada por un duque brutal, y tras crecer entre la hipocresía y la desesperación, comprendió que, aunque el cielo le había dado una belleza extraordinaria, su corazón estaba muerto y solo le quedaba sobrevivir. Todo cambió con la aparición de un hombre llamado Nick, quien rezaba todos los días en la iglesia, agradeciendo la cosecha y pidiendo encontrar a su otra mitad. Desde el primer encuentro, Nick se enamoró perdidamente de ella, y aunque conocía su situación, estaba convencido de que era voluntad de Dios. Ella pensó que sería como todos los demás hombres, pero Nick le dejó claro que no pretendía tocarla, y que su único deseo era casarse con ella, lo que la hizo reír, pues estaba acostumbrada a la hipocresía masculina y no creía que alguien pudiera amarla de verdad. Sin embargo, al verlo insistir en casarse con ella, lo echó furiosa. Con el tiempo, Nick seguía regresando asegurando que la liberaría, mientras ella lo rechazaba y se burlaba una y otra vez, aunque al ver su espalda alejándose deseaba que hablara con sinceridad, porque en el fondo también anhelaba una vida sencilla y estable. Hasta que un día, al preguntar con cautela cuánto costaría su libertad, fue brutalmente golpeada, y al día siguiente, Nick apareció decidido, entregó todo lo que tenía para redimirla, y antes de sacarla de aquel infierno, volvió a preguntarle si aceptaría casarse con él, a lo que Ela asintió con fuerza. En la granja, Nick la cuidó, le cocinó, calentó agua, le colocó el anillo que había pertenecido a su madre, y juró protegerla para que no volviera a sufrir. Cuando Ela se recuperó, empezó a pensar que tanta bondad debía tener un propósito, y aprovechando una ausencia de Nick, dejó el anillo y decidió marcharse. Nick la persiguió, y al verlo acercarse, Ela creyó instintivamente que quería obligarla a volver y lo insultó, aunque él no la forzó y simplemente le dio la libertad de elegir antes de marcharse. Al ver su figura alejarse, ella quedó paralizada por una emoción compleja, comprendiendo quizá por primera vez que aquel hombre la amaba de verdad. Finalmente regresó a la granja, y Nick no le pidió explicaciones, solo le preparó comida, calentó agua y le lavó con cuidado el cansancio del día, masajeando las ampollas de sus pies, una serie de gestos que hicieron que Ela se rindiera por completo. En los días siguientes disfrutaron de una vida sencilla y plena. Nick le enseñó a cuidar animales, a tender los cultivos y pescar junto al lago, y cada vez que Ela se caía, por ejemplo al partir leña, él acudía de inmediato para ayudarla con preocupación. Por las noches, aunque Ela la invitaba a dormir a su lado, Nick siempre se negaba con firmeza, quizás esperando que ella empezara a sentir algo por él por voluntad propia. En la madrugada siguiente, Nick la llevó a la cima de una montaña y se sentaron a esperar el amanecer. Al escuchar sus palabras, Ela sintió un torbellino de emociones, recordando su pasado y sintiéndose indignamente merecedora de esa felicidad. Pero Nick no le dio importancia, porque su amor por ella era incondicional. Sin embargo, esta tranquilidad no duró mucho antes de que algo lo rompiera. Si tu esposa realizara el trabajo más humillante, ¿aún así la aceptarías? La felicidad de Ela pronto se vio amenazada por un amigo de Nick. Él la reconoció de inmediato, aunque no la expuso frente a todos. Buscó a Nick a solas y le reprochó que no podía aceptar que su amigo se casara con una mujer así. Pero el amor de Nick por Ela era absoluto y sin condiciones. Ni siquiera las burlas de otros podían hacerlo tambalear. Sin embargo, el amigo se giró y encontró a Ela, humillándola cruelmente, diciéndole que Nick merecía a una mujer decente y que ella no era esa mujer. El mundo de Ela volvió a llenarse de miedo e incertidumbre. Esa noche, dando vueltas en la cama, recordó su pasado oscuro y doloroso. Con el corazón vacilante, pensó que quizás las palabras del amigo de Nick tenían algo de verdad. Con un pasado tan despreciable, ¿cómo podía merecer a un hombre tan puro? No quería arruinar su vida. Tras toda una noche de reflexión, decidió dejar de nuevo el anillo y marcharse en silencio. Sin medios para sobrevivir, tuvo que regresar a su antiguo entorno y retomar viejas ocupaciones. Pero Nick, gracias a sus amigos, averiguó dónde estaba. La encontró en una habitación y no dudó en llevársela. Durante todo el trayecto permanecieron en silencio. La tensión era palpable y el ambiente incómodo. Aquella noche, Nick se dirigió solo al establo y lloró en secreto. Ella lo vio y se llenó de culpa y remordimiento, consciente de haberlo lastimado y desperdiciado su amor. Se lavó con fuerza en el agua, como intentando limpiar todas las manchas de su pasado. Afortunadamente, Nick apareció a tiempo y la consoló con ternura. Luego, bajo un árbol, ambos compartieron sus pasados y empezaron a planear su futuro. Así, Ela decidió quedarse en la granja de Nick y regresar a una vida sencilla. Un día, Nick
Nick encontró a una familia necesitada en el camino y sin dudarlo, los acogió. Pocos días después, la mujer de esa familia dio a luz a un niño en la casa de Nick. Él lo sostenía en brazos con una sonrisa radiante. Ella observaba con un sabor amargo en el corazón, consciente de que no podía darle a Nick una familia completa. Confesó entonces su incapacidad para tener hijos, pero Nick, lejos de entristecerse, la consoló. Cuanto más Nick la tranquilizaba, más profunda se sentía la culpa de Ella. Al darse cuenta de que la hija mayor de la familia que ayudaban era una joven amable y hermosa, decidió renunciar a su lugar y permitir que Nick tuviera un futuro feliz. Una mañana dejó una carta y el anillo, marchándose en silencio con la esperanza de que la joven ocupara su lugar junto a Nick. Sin embargo, Nick solo tenía a Ella en su corazón. Tras su partida, se sumió en profunda tristeza, pero respetó su decisión y no la siguió. Ella encontró trabajo como chef en la ciudad y, gracias a su talento, el restaurante prosperó. Pero la desgracia volvió a golpear. Los hombres del duque la localizaron, incendiaron el restaurante y la obligaron a regresar al palacio del duque. Al entrar en una habitación, vio la silueta de una niña y recordó los tristes episodios de su propia infancia, sintiendo un miedo intenso. Durante un banquete, encontró el valor para denunciar públicamente los crímenes de aquellos hombres. Afortunadamente, la justicia no tardó. Los culpables fueron castigados y Ella aprovechó la oportunidad para escapar y rescatar a 2 niñas. 3 años después, un amigo de Nick se encontró con Ella en la calle. Se disculpó con ella y le contó que, desde que se marchó, Nick seguía soltero y esperándola. Ella no podía creerlo. Su corazón volvió a moverse. Decidió no permitir que las sombras del pasado bloquearan su felicidad y salió en busca de Nick. Al atardecer, Nick, ocupado, parecía tener un presentimiento y al volverse, la vio. La chica que Dios le había dado, tan hermosa como siempre. Un año después, pescaban con los hijos de los vecinos. En ese momento, Ella estaba esperando su propio hijo. Para Nick, aprender a perdonar y aprender a amar son los verdaderos caminos hacia una vida plena y feliz.